Me mudé a una casa que estuvo deshabitada por décadas, pero cada noche recibo llamadas dirigidas al antiguo dueño. El cartel decía se alquila, precio negociable en letras tan borrosas que casi parecían parte de la madera podrida de la cerca. La casa era esa clase de estructura que ves en películas de terror baratas. 2 pisos, ventanas asimétricas, porche inclinado hacia la izquierda como si estuviera cansado de sostenerse. ¿Seguro que está habitable? Le pregunté al tipo de la inmobiliaria, un señor de unos 60 que olía a cigarrillo y menta. Claro que sí, respondió mientras abría la puerta principal, que chirrió como un gato siendo pisado. Le cambiamos las tuberías hace un tiempo. El interior olía a polvo, madera vieja y algo más que no pude identificar. No era moho. Era más bien como cuando dejas una bolsa de papas en el armario demasiado tiempo. El piso crujía con cada paso, y en la cocina encontré el primer detalle raro: un teléfono de disco pegado a la pared, el cable cortado limpiamente a unos 5 centímetros del enchufe. ¿Funciona?, pregunté, solo por hacer conversación. El señor Rivas, ese era su nombre, lo supe por la placa en su camisa, se quedó quieto por un segundo demasiado largo. No debería. Me entregó las llaves, me cobró el depósito, en efectivo, sin recibo, y se fue tan rápido que casi olvidó darme el contrato. Me desperté a las 3:17 de la madrugada por un sonido que no reconocí al principio. Turrudidín. Turrudidín. Era estridente, mecánico, como esos teléfonos viejos de las películas. Salí de la cama medio dormido, siguiendo el ruido hasta la cocina. El teléfono de disco estaba sonando. El mismo que tenía el cable cortado. Lo miré como si esperara que se transformara en otra cosa. El timbre no paraba. Finalmente, descolgué. «¿Hola?», dije, voz ronca de sueño. Silencio. Luego, una respiración. Profunda, como si alguien estuviera a punto de hablar. «¿Aló? Daniel», dijo una voz masculina, grave, con un tono que sonaba casi decepcionado. Pensé que no contestarías. Colgué tan fuerte que el aparato se balanceó peligrosamente. Me quedé ahí, mirándolo, esperando que sonara de nuevo. No lo hizo. Al día siguiente, verifiqué el cable, definitivamente cortado. No había forma de que ese teléfono funcionara. Decidí hacer lo que cualquier persona normal haría, ignorarlo. Pero después de 3 noches seguidas de llamadas a la misma hora exacta, siempre 3:17 de la madrugada, siempre preguntando por Daniel, empecé a investigar. La biblioteca del pueblo tenía periódicos viejos. Pasé horas hojeando microfilms hasta encontrar una nota pequeña, en la sección de policiales, fechada el 12 de septiembre de 1994. Desaparición en Cedar Lane. Daniel Mercer, de 34 años, fue reportado como desaparecido por vecinos. Según testigos, Mercer vivía solo en la propiedad 1421. La policía no descarta foul play. No había fotos. Ningún seguimiento en ediciones posteriores. ¿Qué sabe usted de Daniel Mercer?, le pregunté a la bibliotecaria, una mujer mayor con gafas de cadena. Ella dejó escapar un suspiro. No es conversación para el horario de trabajo. Pero antes de que pudiera insistir, me deslizó un papel con una dirección: calle Maple número 23. Pregunta por Evelyn. Evelyn resultó ser una mujer de unos 70 años, pelo blanco recogido en un moño, que me recibió con una taza de té que no había pedido. Así que alquilaron la casa, dijo, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Sí. Y desde que me mudé, recibo llamadas. Preguntando por Daniel, terminó ella, mirando por la ventana hacia la dirección de mi casa, visible desde su living. Siempre a las 3:17. Me quedé sin palabras. ¿Cómo lo sabe? Evelyn tomó un sorbo de té antes de responder. Porque yo también las recibí. Resulta que Evelyn había alquilado la casa en 1997, 3 años después de la desaparición de Daniel. Duré 2 meses, confesó. Las llamadas eran lo de menos.
Era lo que pasaba entre las llamadas lo que me hizo irme. ¿Cómo qué? Objetos que se movían. Puertas que encontraba abiertas aunque jurara haberlas cerrado. ¿Y los números? ¿Números? En las paredes del sótano. Evelyn me miró directamente a los ojos. ¿No los has visto todavía? La puerta del sótano estaba en la cocina, escondida detrás de una estantería que moví con esfuerzo. La cerradura estaba oxidada, pero la llave del llavero de Rivas funcionó. El aire era frío, cargado con un olor a tierra mojada y algo metálico. Las escaleras crujieron bajo mis pies. Cuando encendí la luz, vi las paredes. Números. Cientos, quizás miles, escritos en tiza blanca, algunos tan desvanecidos que casi no se veían. No eran aleatorios, seguían patrones, como ecuaciones sin sentido. 12 a 7, 23 a 4, 18. En el centro de la habitación, una silla plegable. Y sobre ella, otro teléfono de disco, este sí con el cable conectado a un enchufe en la pared. Me acerqué. El aparato estaba cubierto de polvo, excepto el auricular, que parecía recién usado. Sonó en ese momento. No contesté. Anoche, después de descubrir el sótano, el teléfono de la cocina sonó 17 veces seguidas. Decidí contestar. Deja de llamar, dije antes de que hablaran. Daniel no vive aquí. Silencio. Luego, la voz, más clara que nunca. Claro que no. Clic. Ahora estoy sentado en la cocina, mirando el teléfono. Tengo la llave del sótano en la mano. No sé qué hacer. Desperté con el cuello rígido, boca pastosa y una certeza. Alguien había estado en mi casa. No eran las típicas señales paranormales. La taza que dejé en el fregadero estaba ahora sobre la mesa. La puerta del armario del pasillo, que juré haber cerrado, estaba entreabierta. Y lo más jodido, el teléfono del sótano estaba colgado. Yo no lo había tocado. Decidí hacer lo único sensato. Fui al diner del pueblo y pedí café como si mi vida no se estuviera desmoronando. Fue ahí donde conocí a Mitch, el electricista jubilado que se convirtió en mi única fuente de información. 1421 Cedar Lane, silbó, ajustando su gorra de los Bears. Esa casa tiene más historias que el periódico local. Le compré otro café. Mitch me contó lo que nunca apareció en los archivos. Daniel Mercer no solo desapareció. Lo borraron. En 1994, Daniel era el profesor de matemáticas de la preparatoria local. Un tipo tranquilo, dijo Mitch. Hasta que empezó con sus proyectos. Según él, Daniel obsesionado con secuencias numéricas. Pasaba horas en el sótano haciendo cálculos. Una noche, llamó a la policía diciendo que lo habían contactado. Cuando llegaron, solo encontraron las paredes llenas de números y a Daniel con los ojos como platos, murmurando, no son números, son direcciones. 2 días después, desapareció. ¿Y las llamadas? Pregunté. Mitch apretó los labios. Empezaron después. Primero a la casa, luego a la estación de policía. Siempre la misma voz preguntando por Daniel. ¿Nunca investigaron? Claro que sí, se rió amargamente. Hasta que el sheriff Halligan recibió una llamada, desde su propio teléfono, mientras lo tenía en la mano. Regresé a la casa decidido a encontrar respuestas. Revisé cada centímetro del sótano hasta que, detrás de una tabla suelta, encontré un cuaderno negro. Las primeras páginas eran ecuaciones normales. Luego, cosas como secuencia 12-7-23-4-18 se repite. ¿Coordenadas? Código. Y más adelante. Ellos usan los números para moverse. Los teléfonos son puertas. La última anotación, fechada el día que desapareció, decía: si estás leyendo esto, ya me encontraron. No contestes el teléfono después de la tercera llamada. Ellos marcan desde adentro. Esa noche, el teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada como siempre. Primera llamada, silencio. Segunda, la voz diciendo: Daniel, ya casi es hora.
Me preparé para la tercera. Cuando sonó, descolgué pero no dije nada. La voz esta vez era diferente, casi mecánica. Puerta 12-7-23-4-18 abierta. Proceda. Algo golpeó la puerta del sótano desde abajo. Bajé con una linterna, el cuaderno de Daniel en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Las paredes del sótano sudaban. No humedad, sino algo espeso, como aceite. Los números brillaban bajo la luz. En el centro, la silla plegable estaba ocupada. No por una persona. Por un teléfono. El mismo modelo, pero este tenía el disco marcador removido, mostrando engranajes que no deberían existir en un aparato de los 90. Sonó. Contesté. Bienvenido a la red, operador 1421, dijo la voz. Clic. Todas las luces de la casa se apagaron. Excepto la pantalla del teléfono, que ahora mostraba. Llamada entrante. 12-7-23-4-18. El teléfono vibraba en mi mano, la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad del sótano. 12-7-23-4-18. Respiré hondo. No contestes el teléfono después de la tercera llamada, decía el cuaderno de Daniel. Pero esto era diferente. Yo estaba marcando. Giré el disco lentamente. 12-7-23-4-18. El sótano retumbó. No era un sonido, era una vibración que venía de las paredes, como si los números en la pintura se hubieran activado. La línea sonó 3 veces. Luego, clic. Operador 1421 autenticado, dijo una voz femenina automatizada. Bienvenido a la red. Y entonces escuché la grabación. Si estás escuchando esto, lograste acceder. No tengo mucho tiempo. Ellos me encontraron. La voz de Daniel temblaba, como si estuviera corriendo. Los números no son un código. Son coordenadas. Esta casa está encima de un nodo, una de las estaciones donde ellos pueden cruzar. Los teléfonos son solo interfaces. El sistema es más antiguo. Más grande. Un ruido de fondo, como cristales rompiéndose. No puedes esconderte. Siempre saben cuando contestas. Golpes. Una puerta siendo derribada. Si quieres salirte, tienes que. Silencio. La línea no se cortó. Solo, esperaba. ¿Daniel? Pregunté, aunque sabía que no era él. Respiración. Luego, algo que no era una voz humana, pero que intentaba serlo. Operador 1421. Estado, activo. Protocolo de sincronización iniciado. El teléfono se calentó tanto que tuve que soltarlo. Cayó al piso, pero la llamada seguía conectada. De los auriculares salió un zumbido que hizo sangrar mis oídos. Y entonces, las paredes empezaron a sangrar números. No fue un fantasma. No fue un demonio. Fue algo usando la voz de Daniel. Gracias por dejarme salir, dijo desde el piso de arriba. Mis piernas se movieron solas, subiendo las escaleras como si las controlara alguien más. En la cocina, el teléfono principal estaba descuelto. Y ahora había 3 sillas alrededor de la mesa. Una para mí. Una vacía. Y una, ocupada. Siéntate, dijo la cosa con la voz de Daniel. Tenemos que hablar sobre el próximo operador. El teléfono sonó. Yo sabía lo que pasaría si contestaba. Pero también sabía algo más. Ellos solo pueden entrar si tú marcas. Agarré el teléfono. Y lo destrocé contra el piso. La casa gritó. Escribo esto desde un motel a 200 millas de distancia. Las llamadas han parado. Pero anoche, el teléfono del recepcionista sonó. A las 3:17 de la madrugada. Y cuando lo descolgó, escuché una voz familiar decir: «¿Puedes pasarme con el operador 1421?»